Hola, soy Camilo Escobar, el fundador de Legadly. Nos especializamos en interpretaciones jurídicas especializadas sobre publicidad digital personalizada. Y hoy explicaré 3 errores ilegales que, por lo tanto, se deben evitar en la publicidad digital personalizada. Y el primer error es algo que parece evidente, pero no lo es porque se puede cometer, y es desconocer que el derecho es distinto a lo que se presente como leyes, porque el derecho es la forma de los derechos y deberes, la forma de la libertad y dentro de ello del límite jurídicamente. Y por eso no es solo una ley específica, por ejemplo, local o internacional, sino es un todo. Y a la vez es importante aclarar que una ley solo es lo armónico con los derechos y deberes. Lo que no lo sea no es una ley aunque se intente presentar como ley. Entonces, por eso es que existen mecanismos de control para que ello se declare oficialmente como ilegal, como algo que es contrario a los derechos y deberes, no parte del derecho. Y un segundo error ilegal es precisamente intentar personalizar al consumidor de una forma imprecisa, por ejemplo, enviándole comunicaciones no ajustadas con su perfil jurídico según cada caso. Entonces, esto es lo que genera una invasión ilegal a su espacio y por ende propiamente una contaminación antijurídica, por ejemplo, mediante correos electrónicos o mensajes mediante cualquier forma digital distinta a los correos electrónicos. Entonces, todo esto es ilegal. Y el tercer error, que es algo muy importante, es en cuanto a la información. Un error es pretender que la intención de la empresa y de los seres humanos que participen para lograr la publicidad de la empresa sea lo determinante. No, eso es ilegal, porque la intención no es suficiente para lograr ser diligentes y propiamente para lograr que la publicidad sea válida y en este punto para lograr informar al consumidor para que así, si el consumidor a la vez cumple lo que le corresponda jurídicamente, aplica los derechos y deberes según el caso, pueda entender y como tal entienda la publicidad. Entonces el error es pensar que basta con la intención que tenga el emisor del mensaje publicitario para atender al consumidor. No, por eso es tan importante perfeccionarse en la dimensión jurídica, entender con claridad jurídica propiamente el perfil jurídico del consumidor y dirigirse a él, comunicar todo a la medida de su ser, a la medida de cómo exista su forma, por ende jurídica, en cada relación entre la empresa y el consumidor a través de la publicidad digital personalizada. Y ahí sí el consumidor ejerce su consentimiento para aceptar o no lo que se le promueva mediante la publicidad, incluso para aceptar o no formas de personalización complementarias de la forma de personalización que en general haga la empresa y sus representantes internamente y cualquier tercero que actúe como representante de la empresa para la personalización, porque en definitiva la personalización se basa en la segmentación desde un punto de vista general, en el sentido de definir una audiencia, es decir, el público objetivo, y ese targeting, esa visión de demarcar el objetivo, a la vez incluye la delimitación de cómo son los seres humanos, de alguna forma, dentro de esa audiencia. Y otra cosa es que ya después se haga una situación más específica, una situación más a la medida, propiamente completamente a la medida del consumidor, cuando éste acepta que se le realice una personalización. Y ahí sí el consumidor va a ser atendido completamente en su persona, según el caso. Entonces, ese es el tercer error, precisamente. Considera que con la intención de la empresa o de sus representantes, o sea, en general de la empresa y cualquiera que lo represente, que represente a la empresa, y así considerar que la intención de cualquier miembro de la empresa como emisor de la publicidad sea lo determinante para asegurar que el consumidor entienda ello. No, la empresa debe actuar como empresa, pero para el consumidor, no por el consumidor o desconociendo, perdón, el consumidor. Y así es como se logra un acuerdo de lenguaje válido, un entendimiento jurídico válido y propiamente una información válida, se le informa válidamente al consumidor, dejando claro que a la vez el consumidor, por supuesto, debe estar informado en lo que jurídicamente debe estarlo sin depender de la empresa, o sea, sin depender del hecho de que la empresa le deba suministrar una información cuando esto le corresponda a él jurídicamente. Esto depende del caso. Como nos damos cuenta, hay todo un universo jurídico en relación con los riesgos legales de la publicidad
y todo se debe detectar y atender válidamente para que la publicidad sea legal y así se logre propiamente la personalización válida y así se emplea lo digital válidamente, entonces así se atiende a la persona del consumidor, según como jurídicamente existe el consumidor a nivel individual o como organización de un sector público o privado a nivel nacional, extranjero e internacional, y a la vez así es como se solucionan los conflictos que existan cuando exista un incumplimiento, una culpa por parte de la empresa, incluidos sus representantes, interna o externamente, y el consumidor, porque si se tiene claro cuál es el deber ser jurídico, cómo debe existir jurídicamente, legalmente la publicidad, cuando no se cumpla con ello, pues se detecta quién no lo ha hecho o quiénes, si son varios, y cómo se debe asumir la consecuencia de ello, es decir, cómo existe la responsabilidad jurídica por los conflictos que se causen, y si se asume ello, se resuelven los conflictos. Entonces, es determinante que las empresas tengan una interpretación, una claridad jurídica profesional de la publicidad en relación con la publicidad digital personalizada y así viabilizan sus iniciativas, campañas, gestiones de publicidad digital personalizada, que es un tema básico en la actualidad porque el centro del comercio electrónico, de lo digital, de la realización de negocios, es la personalización, precisamente con la potencia de la inteligencia artificial si se usa diligentemente todo y si todo en general se armoniza jurídicamente. Y a la vez es importante que no solo esa interpretación jurídica se haga sobre puntos específicos o sobre campañas específicas o piezas específicas publicitarias, sino que a la vez, si se desea, se deben formar los equipos de trabajo. Entonces, también por eso en Legatly ofrecemos una formación legal corporativa sobre los riesgos legales universales de la publicidad digital personalizada, que por ende le sirven para aplicar todo esto a la medida de cada gestión publicitaria digital en personalización y así optimizar su relación con el consumidor y lograr efectividad en la experiencia del usuario, de la personalización publicitaria, la experiencia del consumidor y propiamente así lograr alta eficacia empresarial, contundencia, competitividad y sobre todo hacer el bien, atender válidamente al consumidor, crecer válidamente como empresa y atender derecho y lograr por ende calidad de vida buena en el Estado, en el mundo y en todo, que es lo que se busca actualmente y es lo que realmente logra la reputación corporativa cuando existe esa responsabilidad jurídica corporativa. Muchas gracias y en legatly.ca está lo que hacemos. Espero que sean nuestros clientes y les agradezco por su atención. Un fraternal saludo. Gracias.